Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de chocolate con una crema también de chocolate. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir a punto de nieve las claras de huevo. Son huevos medianos. Si utilizas huevos grandes, debes de utilizar 6 huevos. Agregamos de forma de lluvia 180 gramos de azúcar. Se la vamos a ir agregando poco a poco. Batimos hasta que se deshaga el azúcar y el merengue haga picos suaves. Agregamos las 7 yemas de huevo y batimos. Aquí tengo 150 gramos de harina todo uso y 45 gramos de cocoa sin azúcar. Vamos a cernir. Lo vamos a hacer en 3 partes y lo vamos a integrar de forma envolvente con un batidor de globo. Aquí ya bajé la velocidad del video. Esto lo hacemos despacio, con calma, no sobrebatir la mezcla y tampoco queremos bajar todo el aire que ya integramos. En esta receta no tiene polvo de hornear, por eso tenemos que tener cuidado para que no se nos baje la preparación. Aquí voy a acelerarle a la cámara para que sea más rápido, pero ustedes háganlo con mucho cuidado. Agregamos lo último de la cocoa y la harina y de forma envolvente, despacio, para no bajar la preparación. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Recuerda solamente batir lo necesario, no queremos bajar la preparación ni activar el gluten. Ya con una espátula vamos a raspar las orillas y el fondo para comprobar que ya esté bien integrado. Yo voy a utilizar un molde cuadrado que mide 25 por 25. Al molde le agregué un poco de manteca vegetal y también un papel para hornear en el fondo. No voy a agregar harina. En las orillas, con el papel para hornear es suficiente. Vamos a distribuir muy bien la mezcla. Yo voy a pasar un palillo para distribuir toda la mezcla. Horno precalentado, 180 grados centígrados. Lo vamos a hornear por 30-35 minutos. Aquí ya salió del horno. Pasamos la prueba del palillo y ya sale limpio. Dejamos enfriar y vamos a preparar la mezcla de 2 leches. Voy a agregar media taza de leche condensada y una cucharada de cocoa en polvo sin azúcar o chocolate en polvo sin azúcar, como lo conozcan en su ciudad o en su país. Con un batidor de globo vamos a integrar y voy a agregar 600 mililitros de leche entera. Tú puedes utilizar la leche de tu preferencia. Aquí ya integramos. Yo voy a agregar una cucharada de café instantáneo y disolvemos con un cuarto de taza de agua caliente. Se lo integramos. Yo lo voy a pasar en un recipiente y reservamos. Vamos a dividirlo en 3 partes. El bizcocho. Vamos a comenzar a realizar la crema. Aquí tengo media taza de leche condensada y 2 tazas de cocoa en polvo. Solamente vamos a calentar. Ya que empiece a hacer burbujas, apagamos la estufa y agregamos la cocoa. Vamos a batir y a mezclar. Esto es para que se integre la cocoa muy bien con la leche condensada. Ya que se integró, vamos a dejar que se enfríe para poder preparar la crema.
Voy a utilizar 600 mililitros de crema para batir, nata para montar, como le digan en su país. Aquí ya está la preparación de chocolate y leche condensada. Ya está totalmente fría. La crema para batir es sin azúcar y de la marca Nestlé. Y vamos a integrar toda la preparación de cocoa y leche condensada. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal, que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar también muchas recetas dulces y saladas. Y mil gracias por todo su apoyo. Y seguimos con la preparación de la crema. También lo pueden hacer esta crema con batidora manual, no hay ningún problema. Vamos a batir a velocidad media. Aquí yo tengo un poco la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Ya que comience a hacer unos surcos o se vea como una bola en el centro, es de que ya está listo. Aquí está esta deliciosa crema. Sabe deliciosa esta crema de chocolate. Aquí vamos a separar las dos capas y vamos a humedecer con las dos leches. No saben qué exquisito queda este delicioso pastel. Vamos a ir cubriendo. Yo no le voy a agregar ningún relleno. Así lo vamos a dejar con pura cremita. Porque queda en el punto exacto, no necesita más ni relleno. Queda muy rico así. Aquí me falló un poquito al partir, al dividir la otra parte. Y así vamos rellenando. Ya si lo quieres con más altura, ya serían dos recetas. Pero esta altura se me hace muy bien. Ya sé que ya estamos acostumbrados a pasteles un poco más alto, pero así es más rendidor a la hora de partir las rebanadas de pastel. También sería muy buena idea dividirlos en partes para venta. Y así seguimos cubriendo todas las orillas y en la parte de arriba con esta deliciosa crema. Así vamos a ir cubriendo todo este pastel. Yo voy a utilizar esta rejilla para marcar porque vamos a decorarlos con unos cuadraditos y para que nos salgan parejitos nos vamos a ayudar con esta rejita. Yo aquí voy a utilizar crema de avellana para hacer las divisiones y la decoración. Tenemos que dar como un pequeño levantamiento para que vaya cayendo y quede la línea de la Nutella más parejita, más derechita. En la parte de las orillas voy a decorarlo con nuez triturada. Está completamente molida y así vamos a ir decorando toda la orilla.
Así quedó este delicioso pastel de chocolate de 2 leches, fácil de realizar y delicioso. Queda extra húmedo, no queda empalagoso, queda en su punto exquisito. Ahí se ve que quedó muy húmedo. Como les había comentado, ya si lo quieren con más altura, hagan doble receta para esta medida de molde. Queda súper tierno, húmedo y delicioso. Aquí vamos a medir el pastel de 25 por 25 y la rebanada quedó de 8 centímetros y medio, 9 más o menos. Vamos a probar este delicioso pastel. Queda delicioso, súper suave, húmedo y se deshace en tu boca. Mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.